Pues aquí tenemos el mástil, tenemos la punta captadora y el cable bajante que se alcanza a ver ahí. ¿Ok? Aquí quiero indicar algo, informar algo. La forma física de los punta Franklin. Aquí, este es en una oficina de CNT. La tomé hace años, me pareció curioso porque la forma física, ¿no? Aquí es como estos dientes de león, no sé, tiene una forma curiosa. Y en varios años he visto muchas formas de pararrayos, desde de una punta, tres, cuatro, cinco puntas de aluminio, con coronas, sin coronas, vaya, con muchas formas físicas, de acero inoxidable, de aluminio, de cobre, de bronce. Entonces, por principio, todas las que acabo de mencionar siguen siendo puntas simples, todas de ellas. Cambian detalles de constructivos, la tendencia suele ser el bronce o el acero inoxidable, básicamente por su resistencia a la corrosión y por su alta conductividad. Más populares son los de acero inoxidable por su resistencia a la inclemencia del clima, pues, ¿no? Entonces son más resistentes al clima, por lo cual son mucho más utilizadas que el resto de materiales. Pero esta foto la quise incluir para indicar que en resumen todas las puntas Franklin, todas las puntas simples, aunque cambien su forma física, el diseño, a efectos de diseño, de cálculos de radio de protección, de recomendaciones de altura de instalación y todo lo que tenga que ver con diseño e instalación es la misma para todos. No importa la forma física. El radio de protección de los pararrayos puntas simples, o también llamadas puntas Franklin. Vamos directo a este cuadro, a esta tabla que vemos aquí. Sí. Aquí me va a tomar unos minutos. Esta tabla es todo para determinar el radio de protección que necesitamos. ¿Sí? Esta tabla es basada en la norma que les mencioné, la IEC 63305. ¿Sí? Y la tenemos que analizar de la siguiente forma. Esto, SK1, 2, 3 y 4 son niveles de protección. El nivel 1 es el nivel de protección más exigente y el nivel 4 el menos exigente o el estándar. Obviamente el 2 y el 3 son puntos intermedios. ¿Y cómo utilizamos esta tabla? Lo vamos a utilizar de la siguiente forma. Déjenme utilizar un lápiz. A ver, si un pararrayo lo instalamos, por ejemplo, a 10 metros de altura, la norma nos dice que a esa altura el ángulo de protección de ese pararrayo es de 45 grados, por lo cual tiene un radio de protección de 10 metros en el nivel de seguridad 1. Mientras que el mismo pararrayo instalado a la misma altura, pero a un nivel de seguridad 4, me desplazo a la derecha, tiene 21 metros, 21.45 metros de radio de cobertura. Más adelante tengo una gráfica de esto, pero vamos por ahora imaginándonos circunferencias concéntricas, en el que el pararrayo está en el centro de esa circunferencia y trazamos 4 circunferencias concéntricas con distintos radios. La primera en este ejemplo, 10 metros, la segunda con 13.76, la siguiente con 18 Ingeniero, metros. Sí, dime. disculpe, indican que no se está compartiendo la presentación. ¿Nos ayudan confirmando para todos que no se les está compartiendo? Yo sí la puedo Los ver. demás sí, sí pueden. Buenas Sí, se puede. noches, sí se le puede ver. Sí, sí, se ve, todo Ya. correcto. Entonces quizás es problema del internet del Sí, no ingeniero. tiene alguna Disculpe. configuración. Sí, no hay problema. Ujú. Ok, estaba en el ejemplo de un pararrayos instalado a 10 metros de altura. Podemos trazar 4 circunferencias. Para 10 metros, que resalté aquí en el primer círculo. Siguiente nivel de seguridad, 13 metros. Siguiente, 18 metros. Y siguiente, 21 metros. Ya voy a mostrar un gráfico de eso, pero lo que quiero explicar aquí en esta diapositiva es cómo utilizar esta tabla, que no es, les vamos a hacer llegar en la presentación, pero esta la pueden encontrar en la normativa y en varios documentos de varios fabricantes inclusive. E incluso, insisto, la norma dice que esta es la tabla.
No es que un pararrayo diga, yo tengo esta tabla de protección, que otro fabricante diga, mi punta Franklin tiene tantos metros de radio de protección, otro fabricante dice, el mío tiene 70 grados de radio de cobertura, de ángulo de cobertura. No se trata de eso, sino si es un punta Franklin, se debe regir a esta tabla de aquí. Entonces, así es como se lo ocupa. Voy a poner otro ejemplo. Digamos que mi pararrayo está instalado a 15 metros. Si está instalado a 15 metros, me va a dar 10 metros al nivel 1 y 24,96 metros al nivel 4. ¿Sí? Entonces, aquí es para manejo de la tabla. Si hay alguna pregunta, como lo dijimos, lo hacen después, pero ya vamos a ver un gráfico que me va, más adelante, que me va a ayudar a explicar un poco más. El nivel de seguridad. Entonces, retrocedo un poquito. ¿Por qué hay 4 niveles de seguridad? Aquí el SK1, el 2, el 3 y el 4. ¿A qué se refieren estas 4 columnas? ¿Cuándo ocupo la una y cuándo ocupo la otra? Los niveles de seguridad se refieren a que dice que si ocupo el nivel, un segundo, déjame cambiar a puntero láser, ya. Si ocupo el nivel de seguridad 1, le estoy dando la seguridad máxima, teniendo una eficiencia de hasta el 98%. Es lo que les decía, también por norma no hay, no se puede documentar y decir, y tampoco sería serio, digamos, de un fabricante o de alguna institución que diga, te garantizo que nunca te va a caer un rayo. No, estás bajando la probabilidad a un 2% de que ocurra algo. El nivel 2 entre 95 y 98%, nivel 3 entre el 80 y 95%, y el nivel 4, que es el mínimo de seguridad estándar, entre 0 y 80. ¿Sí? A eso se refiere los niveles de seguridad de la tabla que vimos hace un rato. Entonces, ¿cuándo ocupo el nivel 1, cuándo ocupo el 2, el 3, el 4? Decisión del constructor. La idea es, pero la recomendación también práctica es, si estoy instalando un pararrayo, debería ocupar, mi recomendación es siempre el nivel 1, un máximo el 2, porque generalmente las empresas, instituciones o quienes se preocupan de esto es porque tienen algo muy importante, aparte de las personas, sino el riesgo que, por ejemplo, pueden ocurrir al ambiente o a las inmediaciones. Y pongo un ejemplo, las gasolineras. Sería muy grave que a una gasolinera le caiga un rayo, imagínense que explote una gasolinera. Polvorines, en las mineras, por ejemplo, donde guardan el material explosivo. Bienes culturales, tal vez no vaya a causar mucho daño al medio ambiente, pero es algo invaluable los bienes culturales. Y así podemos poner muchos ejemplos, ¿no? Entonces, si hay instituciones que se preocupan y quieren protegerse contra el rayo el riesgo da para protegerse contra el rayo, la recomendación es basarse en el 1 y en el 2. ¿Sí? Adelanto un poquito. Aquí se trata de ver los distintos, un ejemplo claro de cuando hablamos de radiocobertura y les digo, lo que suelen preguntarme es, tenemos un edificio de 30 por 20, ingeniero, ¿qué pararrayo me recomienda? ¿O qué pararrayo es útil ahí? Pues sí, necesitamos saber, tener una idea de dónde lo van a instalar. Aquí está, digamos, el cuadro amarillo es ejemplificando un edificio. Si lo instalamos en la terraza y la estructura da para instalarlo aquí donde está la gráfica, debemos hacer 2 trazos. Uno, haciendo un análisis con H1, es decir, la distancia que hay entre la terraza, llamemos así, y donde queda la punta captadora, y otro análisis a nivel de suelo, porque aquí en el suelo puede haber alguna estructura que también deseamos proteger. Entonces aquí se pone en ejemplo 2 alturas, 2 alturas de ejemplo que cambian los ángulos y obviamente cambiarán los radios. Para eso nos servirá la primera tabla la tabla que les mostré 2 diapositivas antes. Pero es cuando, esto quería mostrar porque a veces consultan, por ejemplo, un edificio de condominios, de departamentos, dice la bombona de gas o del gas centralizado está en la terraza, ¿cómo lo protejo? Y pongo mi pararrayo ahí, entonces es la altura en referencia a lo que quiero proteger. Si los cilindros de gas están en esta terraza, pues esta es la altura que me hace falta. Pero dice, a veces también preguntan, el edificio está ahí, pero la crítica, digamos, el polvorín está en el suelo. Entonces ahí la altura de análisis sería respecto al suelo. Aquí en el gráfico sería H2 y es otro radio de cobertura. Y entonces, ¿dónde lo ubico al pararrayo? Ahí sí viene un poco es un juego gráfico que se debería hacer en AutoCAD o herramientas gráficas para ver dónde convendría
trazando las circunferencias concéntricas que les comenté, dónde conviene instalar el pararrayo, cuadrando con dónde me permite la estructura. Muchas veces, por ejemplo, en condominios o en edificios dicen, no puedo instalarlo donde usted me dice ahí, o donde sería lo óptimo, lo puedo instalar de aquí en 2, 3 metros, porque no por X o Y dificultad en la estructura metálica. Es cuadrar radios de cobertura que necesito versus factibilidad en el propio edificio que estamos analizando. Pero espero que el gráfico les sirva de utilidad, más la tabla, como herramienta de análisis y de diseño, ¿no? Hasta aquí hemos hablado de los pararrayos Franklin, cuándo son recomendados. Y permítanme, me regreso a la tabla por una cosa que me olvidé mencionar. Si vemos toda la distancia A en metros, ya sea a nivel 1 o a nivel 4, lo que nos dice aquí es que en nivel 1, si se fijan, no se supera los 10 metros, o se supera pero en centímetros. El más alto es 10.26, o sea, 10 metros con 26 centímetros. Y luego, aunque lo levante más, aunque lo instale más alto, comienzo a perder radio. También esto tiene mucha lógica porque las fórmulas que dice la norma es porque si fuera el ángulo fijo, bastaría con un pararrayo levantarlo lo más que pueda para tener mayor radio de cobertura, y eso no es así. Llega a un límite donde si lo alzas más bien es contraproducente. Entonces, si vemos en la primera sección, no superamos los 10 metros. Y en la nivel de protección 4, acá tenemos el máximo es 30 metros. Entonces, toda esta tabla da en resumen o como conclusión que los puntas Franklin sirven y son recomendados para proteger máximo hasta 10 metros de radio de cobertura si quiero protegerme con un nivel de seguridad 1, o máximo hasta 30 metros de radio de cobertura si quiero proteger a nivel 4, o sea, a nivel mínimo, pasando por los intermedios, ¿no? Entonces, ese es el radio de cobertura de un punta Franklin. Si hubiera literatura comercial, si hubiera algún catálogo, datasheet o algo donde el fabricante sugiera que tiene más de estos radios de cobertura, pues según la norma estaría exagerando, por decirlo suave, ¿no? Estaría exagerando porque la norma es para todo punta Franklin. Si es punta Franklin, se debe regir a esta tabla. Si es lo contrario, a veces es maquillar la información, o cualquier otra cosa, pero debe ser regido a esta tabla. Entonces, yo estaba en la diapositiva de acá, donde entonces, ¿cuándo es recomendable un punta Franklin? Cuando son estructuras así, como es un edificio que no sea muy amplio a lo ancho, sino más bien sea alto, en el que con uno o pocas puntas simples sea suficiente para proteger al edificio. También para aplicaciones puntuales, como ponía de ejemplo los cilindros de gas centralizado, los tanques de gas centralizado. Torres de comunicaciones también es válido. También es válido porque las torres son altas, pero son pequeñas a lo ancho, en dimensiones a lo ancho, ¿no? Entonces son aplicaciones donde podría ser recomendable. Los punta Franklin son económicos y es totalmente válido hacerlo en este tipo de aplicaciones. Hasta ahí no sé, alguna pregunta, no sé si en el chat o alguien tiene alguna duda de lo que se ha hablado hasta ahora. Hasta aquí hablaríamos de lo que es puntas simples. En el chat no hay ingeniero. No sé si quizás alguien en este momento desea realizar alguna consulta o si no, continuaríamos. Continuemos, por favor, Inge. Continuamos. Y lo siguiente es ahora hablar de los pararrayos con dispositivo de cebado, los PDC. Es la tecnología que permite aumentar la altura del impacto de rayo, lo que incrementa el volumen protegido. Aquí soy enfático, permite aumentar la altura del impacto. Como vimos en las primeras diapositivas, en la naturaleza del rayo, el impacto ocurre cuando se encuentra el trazador ascendente con el descendente, cuando hay el circuito cerrado, llamémoslo así, cuando se termina de cerrar el circuito. Entonces, lo que permite el PDC es que esa altura sea, o ese encuentro de los trazadores se produzca más arriba, decenas de metros más arriba. Entonces, al capturarlo o hacer este efecto más con tiempo de antelación, se permite incrementar el volumen protegido. Aumenta la efectividad, reduce costos, porque al
con un solo pararrayo cubrir más áreas, entonces reduces costo de materiales, obra civil, mano de obra, simplifica la instalación, que es tiempo de ejecución del proyecto, por ejemplo. Esto es una gráfica de pararrayos con dispositivo de cebado, es comparar lo que se hace de forma natural, esto la ionización de puntos altos, compararlo con cuando ocurre un PDC, o sea, va a ocurrir el mismo efecto que por naturaleza sucede, sino que con tiempo de antelación. Ya lo vamos a explicar un poquito más. Es hacerlo más rápido que lo que hacen los puntas Franklin. La eficacia de un PDC Duval Messien. Duval Messien es la marca que representamos. Pero, insisto, esto no se trata de Dual Messien o de electroprotección o de la versión que pueda dar electroprotección o la versión que pueda dar Dual Messien, sino que Dual Messien es un fabricante de PDCs para rayos con dispositivos cebados. Aquí en el Ecuador yo conozco al menos 4 más que se vienen a la mente, al menos 4, creo que podrían haber más, pero todos son PDCs. Entonces, si es que tienen la certificación de ser PDC con los certificados de prueba, certificados de fábrica, que son para los dispositivos cebados, todos tienen los mismos radios de cobertura y hasta cierto punto efectividad. Son evaluadas en las mismas condiciones eléctricas y geométricas en un laboratorio que simula las condiciones naturales de una tormenta. Tienen evaluaciones, tienen certificados y test de pruebas. Como este de aquí. Déjame ver si me permite. Un minuto, por favor. Aquí tenía una animación, pero no me permite presentarla. No estoy seguro por qué. Les voy a deber esta animación. Pero me voy a explicar. Bueno, disculpen que no se me habilita la animación. Ya voy a ver si lo solucione. Pero mientras tanto, lo que se trata es, lo que voy a explicarles es de que en laboratorio se simula lo que ocurre en una tormenta aplicando una diferencia de potencial muy alta que rompe la rigidez dieléctrica del aire. Y se mide dos tiempos. Se mide el tiempo en el que reacciona una punta simple y el tiempo que reacciona un PDC. La diferencia de tiempos, el qué tan más rápido lo hace el PDC, se mide en microsegundos. Ese es el tiempo de avance del cebado, que viene dado en microsegundos. Dicho de otra forma, los PDC vienen especificados con ese tiempo de avance del cebado. Mientras más eh, alta sea ese tiempo, quiere decir que reaccionan más rápido que un punta simple, por lo cual tienen un mejor radio de cobertura. ¿Sí? Ya vamos a ver tablas que también explican esto, ¿sí? Y refiriéndome aquí a Cuenca también, a pocas centenas de metros del hospital anterior, que el hospital de Río, que les mostraba gráficos que lo hicieron con 28 puntas simples, a pocas centenas de metros, creo que habrá 1 kilómetro de distancia, está el hospital del IES, que protegen a todo el hospital con un solo PDC. Aquí está la foto, déjame ver si va. Sí, aquí está un acercamiento, es un solo PDC que protege al hospital. Sinceramente, bueno, ahí no tengo planos ni los he visto. La verdad dudo que, porque el hospital es bien amplio, entonces dudo que con solo uno estén cubriendo todo, absolutamente todo el hospital, pero estoy seguro que buena parte de él sí. Entonces, la diferencia es muy grande comparada con los PDCs, perdón, con los puntas simples. Es 28 versus 1, es lo que les decía, los que les comentaba ahora último, que un PDC puede costar miles de dólares, sí, es verdad, pero en instalaciones que lo justifica, puede hacerlo en costos, lo justifica largamente, porque instalar como se debe 20, 30 para rayos punta simple versus instalar uno solo, imagínense lo que es metros, centenas y centenas de cobre, hacer muchas mallas de tierra, entonces obviamente un PDC va a ser mucho más costo efectivo, ¿no? Ingeniero, Sí, tenemos dos consultas, entonces le voy claro, a mencionar en este momento para que no se vayan a acumular. claro, La digo. primera es del ingeniero Rommel Mejía. Dice, ingeniero, buenas noches. Las puntas Franklin en un arreglo tipo jaula de Faraday. ¿Cuándo usted recomienda su instalación? Si se mantiene el concepto de radios de protección, suelen
más que nada ahí tiene mucha importancia. He visto que les dan prioridad a la facilidad de instalación. Para darles un ejemplo, alguna vez vi que ocupaban una jaula Faraday poniendo 4 postes alrededor de una laguna, no sé si llamarlo laguna, pero no era combustible en sí, era un material inflamable que era líquido, había como una pequeña depósito, pero no era posible instalar los pararrayos en la misma estructura. Entonces lo que hicieron fue poner pararrayos en las 4 puntas externas y lanzaron hilos de protección para crear una jaula Faraday a esa tipo laguna que les comento que era de material combustible, material explosivo. Entonces, no hay una recomendación fija, ahí más la recomendación sería factibilidad de instalación. Si es que es más conveniente hacerlo de esa forma, la jaula Faraday y los puntas simples son 100% viables. Mucho tiene que ver con la facilidad de la estructura que brinda. Gracias, Inge. La otra consulta dice en qué caso se utiliza las vías de chispas. Las vías de chispas, sí lo mencionaremos al final, pero no hay problema. La vía de chispas es es un elemento que es básicamente un varistor, que, sirve para unir equipotencialmente 2 sistemas de tierra distintos. Y yo lo mencionaría como es un elemento que cuadra dos formas de hacer las cosas en lo que es tipos de tierra, tipos de sistemas de puesta a tierra, o dos pensamientos, digamos. Hay, aunque cada vez son menos los que piensan o insisten en mantener separadas los 2 sistemas de puestas a tierra distintos, mantenerlos separados. Por ejemplo, el jefe de sistemas, por ejemplo, quiere su puesta a tierra para su data center y su UPS separado del resto, porque se tiene la creencia de que manteniendo separado, yo hago mi excelente puesta a tierra y no quiero que la puesta a tierra del pararrayo me afecte a mi data center. Eso es una forma de analizar las cosas, pero la tendencia es, más que tendencia, las recomendaciones técnicas es unir, en ese ejemplo que digo, la tierra de ese data center, unirlo a nivel de suelo, unir con la puesta a tierra del pararrayos. Entonces, para dar, para estar con ambos lados con ambas versiones o ambas necesidades de cómo deben quedar, están los vías de chispas. Las vías de chispas lo que hace es, las mantienen separadas las 2 puestas a tierra, porque es un circuito abierto cuando está abierto el vía de chispas, y se cierra cuando hay una diferencia potencial alta entre las 2 tierras, entonces la cierra. Para eso, ahí es recomendable los vías de chispas, para equipotencializar 2 sistemas de puesta a tierra. Es como un elemento complementario de los sistemas que estamos hablando, pero esa es la función. Gracias, Inge. Por el momento no tenemos más consultas, entonces continuamos, por favor. Ok, entonces ya hemos hablado de los punta Franklin, de los PDCs. Aquí viene el radio de cobertura de los PDCs. Al igual que les mostré hace un rato la tabla de los puntas simples, esta es una tabla que rige a los PDCs. El del gráfico, el que estoy mostrando, muestra los modelos Satellite G2 1000, 2500, 4500 y 6000. Son modelos fabricados por Dual Messier, pero insisto, no son exclusivos para ellos, sino para todo fabricante de PDCs. Lo que sí es normado son no es radio cobertura, el tiempo de avance de cebado. Por ejemplo, el Satellite G2-1000 tiene un avance de cebado de 10 microsegundos. El 2500, 25 microsegundos, 45 microsegundos y 60 microsegundos, respectivamente. ¿Qué es eso de los microsegundos? Lo que le mencioné hace un momento. Es el tiempo de avance de cebado que tiene todo PDC cuando se lo compara con un punta simple. Entonces, al igual que la tabla de los radios de cobertura de los puntas simples es para todo punta simple, esta tabla de aquí aplica y rige para todo PDC, sea Dual Messier, porque se me viene a la mente la marca Erico, hay la marca aplicaciones Aplitec, aplicaciones tecnológicas y las que pueda ocurrírseles o que encuentren en el mercado, debe regirse a estos radios de cobertura, porque es lo que dice la norma NFC
17102. ¿Y cómo ocupamos esta tabla? Es muy similar a la tabla de los puntas simples. Elegimos el nivel de protección. Mi recomendación es ocupar el nivel 1, el nivel 2. Buscar a qué altura lo podemos instalar. Les adelanto que la recomendación es instalarla entre 7 y 10 metros, no más. ¿Por qué no más? Porque aunque lo ponga más alto, se gana muy poquito. Se gana muy poquito al instalarlo más alto. Vamos a tomar de ejemplo instalarlo a 7 metros de altura. Ocupar el esfero nuevamente. Vamos a poner de ejemplo al pararrayo de 25 microsegundos de avance de cebado. Instalado a 7 metros de radio de cobertura, va a dar 43 metros, perdón, instalado a 7 metros de altura, va a dar 43 metros de radio de cobertura. ¿Sí? Y si es que lo subo mucho, si lo subo a 30 metros, me va a dar 45 metros de radio. Entonces sí gano, pero gano muy poquito. O sea, tendré que hacer un mástil, una estructura muy alta de 20 y pico de metros, de 23 metros, para levantarlo a 30 metros de altura, para ganar apenas 2 metros de radio. También tiene lógica esta, como les ponía de ejemplo en los puntas simples. En este caso es el mismo principio. No es necesario o no es tan útil levantarlo a muchas decenas y decenas de metros, sino es, en el caso de los PDCs, 7 metros es lo más eficiente, diría yo. Otro ejemplo, elijamos el nivel 4, pues el nivel estándar. El de mayor radio de cobertura es el G2 6000, instalado a 7 metros, nos da 108 metros de radio de cobertura. Entonces, un edificio muy amplio de hasta 200 metros de punta a punta, si es que lo logro instalar, o sea, si la estructura me da facilidades para instalarlo en el centro geométrico de ese edificio, podría instalar con un solo pararrayo y proteger a todo ese edificio, bueno, teniendo en cuenta que lo estaría protegiendo a nivel 4, ¿sí? Pero vas pasando por todas las variantes, pasando, por ejemplo, por el nivel 2, el pararrayo de 60 microsegundos protegería a 87 metros de radio. Entonces espero, y acá a la izquierda tenemos un dibujo de la circunferencia, de las 4 circunferencias que se generan tomando esos radios de cobertura. Este ejemplo de aquí, si no estoy mal, déjenme ver, dice que a nivel 1 hay protección de 30 metros de radio y a nivel 4 tengo protección de hasta 54 metros. Déjenme ver si equivaldría. Nivel 1, 30. No recuerdo cuál fue el dibujo aquí. 30 y 54. Yo creo que es este, sería este. Es el G2, un pararrayo de 10 microsegundos, instalado a 20 metros de altura, nos da 30 metros de radio cobertura. Y el mismo pararrayos, el G2000, instalado a los mismos 20 metros, no, el G2 2500, nos da 54 metros de radio. No, perdón. Déjame ver bien, 30 y 54. Nivel 4, no, sí, no, yo estaba viendo mal. Es que nivel 4 es el nivel 4. Perdón, 54 metros a nivel 4. Sí es el G2000, pero tendría que irme acá abajo. Aquí, espérenme un ratito. Déjeme borrar que está muy... Un segundo. A ver. Ya, estas circunferencias o las 4 circunferencias es para este ejemplo. El G2000 instalado a 20 metros de altura en nivel 1 nos da 30 metros de radio. El mismo G2, el modelo G2000, pero a nivel 4 instalado a los mismos 15 metros nos da 54 metros de radio. Ahí. Espero ahí les quede claro de cómo se trazan esas 4 circunferencias. Entonces, ¿qué me dice
estas cuatro circunferencias, que lo que está dentro de la primera circunferencia, de la de radio 30 metros, es decir, esta parte que estoy señalando, está protegido a nivel 1, al nivel máximo, con un 98% de eficacia. Mientras que la circunferencia más grande, la que está en color verde, toda esta área mucho más amplia, está protegida, pero a un nivel de seguridad 4, un nivel estándar, hasta un 80% de seguridad, pasando por las dos líneas intermedias. ¿Para qué me sirven estos niveles de seguridad? Podría ser que aquí en la circunferencia más importante esté mis cilindros de gas centralizado, mi bombona o mi líquido inflamable o lo más importante para mí. Y que, por ejemplo, aquí, donde estoy señalando acá, este sea un estacionamiento, puede ser menos riesgoso. Entonces, lo que estoy haciendo que en esta proyección es de que protejo a nivel 1 lo más importante, pero como efecto complementario, estoy protegiendo también al estacionamiento, pero a nivel 4. Para eso sirven los distintos niveles de seguridad que tenemos. Podemos decidir qué es más importante y qué pararrayo podemos utilizar. Pero queremos proteger a 54 metros. Supongamos que queremos a 54 metros proteger, pero a nivel 1. Entonces ahí la recomendación pues, sería cambiar de pararrayos. Sería instalar el G2 con el G2, con el siguiente. Perdón, acá sería. Con el G245 tenemos 65 metros de radio. Tendríamos que instalar el G245. En el mismo sitio tendríamos un radio de cobertura de 65 metros, pero a nivel 1. ¿Sí? Espero, si tienen alguna duda, nos hacen saber. ¿Ok? Ingeniero, hay Sí, ya algunas consultas claro. para solventar en este momento, ¿ya? Sí. Ya. La primera dice, la punta de pararrayos se une físicamente a la estructura mástil o tubo parante del sistema o va a alguna separación. Directo. No, igual. Igual a lo que mencionaba hace un rato, hay versiones de las cosas. Nos dicen, pero ¿por qué no ponen aisladores? No debe, la norma no dice que debe ir con aisladores. No es necesario, más bien se busca el evitar diferencias de potencial en todos los elementos del sistema. Y poner un aislador se está creando diferencias de potencial. Los aisladores generalmente, si no me equivoco, son para 2 kilovoltios, 3 kilovoltios, pero como hemos visto, cuando cae rayo, la diferencia de potencial es de 20, 25 kilovoltios fácilmente. Y la idea no es, y encima, la idea no es que el pararrayo por sí capture o intente disipar la energía de rayos, sino el sistema. Entonces debe garantizarse la menor impedancia posible desde la punta captadora hasta el terreno mismo. Entonces poner elementos aisladores es no contraproducente, es innecesario, diría yo. Es innecesario por la calidad del tipo de aislamiento que solemos utilizar. Hay un fabricante, por ejemplo, que promociona un cable para bajantes de pararrayos con aislamiento suficiente. Sí, podría ser útil, pero eso serviría para evitar chispas en el trayecto, pero es un cable que vale como $150 el metro de cable. Y cuando lo que se soluciona y la recomendación de la norma es va cable desnudo y más bien se hacen pequeños puentes para ese objetivo de evitar chispazos, evitar arcos, es equipotencializar cada 3 o cada 5 metros de trayectoria, hacer puentecitos entre el cable bajante y estructura metálica. Entonces, eso es la recomendación. No es necesario, más bien es innecesario. A veces, y depende de cómo se la ponga, sería hasta contraproducente poner tipos de materiales aisladores. Debería ser directo al mástil metálico. Listo. La siguiente consulta, si tengo varios edificios entre 2 y 3 pisos de altura y tengo que cubrir un área de construcción de 400 metros cuadrados, perdón, ¿a qué altura debería colocar mi pararrayo? A ver, 400 metros cuadrados, habría que ver la geometría de eso, pero supongamos que es un cuadrado de 20 por 20. Entonces, 20 por 20, si la estructura me lo permite poner en la mitad geométrica, tendríamos a un lado 10 y a otro lado 10. Entonces, con un pararrayo que tenga 10 metros de radio de cobertura sería suficiente. Entonces, un punta Franklin es suficiente, porque un punta Franklin, como vimos, te da 10 metros de radio
instalado a 10 metros, o sea, un punta Franklin instalado a 10 metros, te va a dar 10 metros de radio de cobertura. Entonces, bajo el supuesto que les dije, no me dicen 400 metros, yo me podría imaginar una estructura de 20 por 20. Y si es que la estructura me permite instalar en el centro geométrico, o sea, me queda 10 a cada lado, entonces con punta Franklin sería suficiente. La siguiente consulta, ¿con qué instrumento se puede medir si el dispositivo PDC está funcionando correctamente o ya perdió su vida útil? Algunos fabricantes lo permiten, no sé si todos, Dual Machine sí tiene un instrumento de medida propio del fabricante, no es el único, también creo que otras marcas tienen sus dispositivos, pero es propio de cada fabricante. Básicamente miden la funcionalidad de los elementos internos. Por ejemplo, Dual Machine tiene dos modelos, uno en el que permite, o mejor dicho, es menos práctico, digamos. Hay que subirse el pararrayo, desmontarlo un momento y hacer una medición de aislamiento y otro tipo de mediciones que lo hace el equipo de ellos mismos. Esa es una forma de hacerlo. Hay otro modelo que tiene telemando, y ese telemando sirve para mandar una señal de prueba, una señal de testeo, y de retorno el pararrayo mismo le da verificación de su circuitería interna. Entonces hay como, Dual Machine lo permite, sé que otros fabricantes también lo permite, pero no se hace, o sea, se hace con los mismos equipos de cada fabricante. Ya. ¿Cuál y cuánto es el límite de resistencia de puesta a tierra para estas aplicaciones? La recomendación es que sea menor a 10 ohmios. Es 10 ohmios, también la norma lo indica que la recomendación es 10 ohmios. Y me adelanto, ¿y qué ocurre si es que es más de 10 ohmios? El pararrayo igual va a funcionar, pero va a ser menos eficaz. El sistema va a tener mayor impedancia, perdón. Al tener mayor impedancia, va a ser menos eficiente, va a ser más lento, va a haber más inducción electromagnética, va a ser menos efectivo. Si es que no hay una rápida conductividad en la que se pueda garantizar la rápida dispersión de toda la energía instantánea que tiene el rayo, lo que va a ocurrir es de que, por ejemplo, que el cable se derrita, de que ante la altísima temperatura que ocurre en ese instante, el terreno se degrade y que posiblemente ocurra un accidente, pero posiblemente no. O sea, no hay una fórmula exacta de saber qué ocurriría si el, el- la puesta a tierra no es de 10 ohmios o menos, y qué ocurriría si es de 20, qué ocurriría si es de 30. No hay una forma exacta de saberlo, pero en resumen la efectividad del sistema sería menor. Es como, bueno, eso también ya les adelanto un poco, pero sí lo vamos a ver un poquito más adelante también respecto de la bajante y la puesta a tierra. Ya. Al no instalar un aislador entre el captador y el mástil metálico, la corriente generada o impactada por el rayo, esa corriente circularía por el mástil y el conductor. La corriente circula por el camino más fácil. La corriente, y debemos asegurarnos que el camino más fácil sea el conductor bajante. Siempre debemos debemos esforzarnos para que sea el camino más fácil, que le brindemos el camino más fácil a tierra, porque la corriente lo que busca es descargar a tierra. Entonces, el cable bajante debe estar de un suficiente calibre. El mínimo que recomiendan es el calibre número 2, pero si vamos a una alta trayectoria, si es una trayectoria se me ocurre 50 metros, ya la recomendación sería un 2 ceros, por ejemplo. Y todo esto busca darle menor impedancia al camino. Entonces, sí, claro, sí, pero el camino natural o el camino que debemos procurar es el cable bajante, no el mástil. ¿Qué pasa con los dos sistemas de puesta a tierra? ¿Se unen o no cuando ya hay puesta a tierra existente? Sí se deben unir a nivel de piso, a nivel de suelo. Es la recomendación no solo de pararrayos, sino ya de varios documentos técnicos y normativas que dicen a nivel de suelo, todas las puestas a tierra deben equipotencializarse, deben unirse. Y la de pararrayos Ya. no es excepción. Un captador que tiene instalado un contador de impactos, ¿cada qué tiempo es recomendable reemplazar el captador? Dependería de cada fabricante, pero es casi que ilimitado. O sea, por ejemplo, Dual Machine da garantía de por vida mientras se haga un mantenimiento, lo que podría ser, a ver, el contador de eventos lo que va a registrar es cuántos rayos ha captado el sistema.
Entonces, pudo haber sido 1 al año o pudo haber sido 10. Entonces, la recomendación es después de cada impacto de rayo, hacer un mantenimiento. Y el mantenimiento consiste en ver cómo está la integridad física del pararrayos, cómo está el cable bajante, medir la resistencia de puesta a tierra, porque en cada caída de rayo, obviamente el cable se va a ver degradado, pudo haber tenido algún, que la chaqueta o el cable se haya degradado en sí, que las uniones, que la unión física entre el cable bajante y el pararrayo esté bien. La tierra también se degrada con el impacto de rayo, con el calentamiento que ocurre instantáneo. Entonces, medir la puesta a tierra. Y si todo el sistema es un mantenimiento preventivo del sistema. Entonces, si todo el sistema en conjunto está bien, no hay motivo de cambiar. Si es que alguno de ellos falla, e inclusive uno de esos puede ser el pararrayo, pues ya sería momento de cambiarlo. ¿Cuándo ocurriría? Tampoco hay una forma exacta de saberlo, sino para eso es el trabajo de los técnicos ingenieros de verificar el sistema luego de cada impacto de rayo. Ya. Por el momento no tenemos más consultas, entonces continuamos, por favor. Ok, estábamos en esto de los radios de cobertura de los PDCs. Por ejemplo, un proyecto que hicimos para una fábrica acá bueno, para las bodegas de una fábrica acá en Cuenca, era muy amplio, eran 5,5 hectáreas y se protegieron a nivel 1 con solamente 4 pararrayos fueron suficientes. Sí, es la ventaja de los PDCs. Como digo, cada quien tiene su beneficio. El Punta Franklin es económico y sí es útil para aplicaciones de cobertura no tan amplia a lo ancho. Y los PDC, en cambio, son fuertes y mucho más convenientes cuando se trata de estructuras mucho más amplias. Si queremos respetar las normas, pues, ¿no? Justamente vamos a tomar esto de los conductores bajantes y la puesta a tierra. La instalación del conductor bajante, los documentos técnicos y las normas son muy amplias, hablan mucho de detalles, pero yo les quisiera resumir en que lo que se busca es la menor impedancia posible. Y para obtener la menor impedancia posible hay dos claves. Una, el calibre del cable o el cable bajante debe ser de las mejores características posibles. Aquí aquí en Ecuador y en Latinoamérica, digamos, lo más frecuente es el cobre, pero en países donde el cobre es mucho más costoso, eh, suelen utilizar el acero y lo hacen muy bien, lo hacen con pletina de cobre. Y siempre, si se fijan en los detalles, lo que se busca es que las curvaturas sean suaves. O sea, si la trayectoria que los remontes, las curvaturas, sean lo más suavizada posible, ¿para qué? Para disminuir la impedancia del cable bajante. Entonces lo hacemos con un buen calibre de cable. La norma dice que al menos debe ser de calibre número 2 AWG, o el equivalente en milímetros cuadrados es 50 milímetros cuadrados, y la menor trayectoria posible. Pregunta frecuente es, Javier, no me es posible bajar directo como yo quisiera porque el arquitecto no quiere que pase por la fachada. Bueno, pues ahí hay que cuadrar, hay que ponernos de acuerdo, hay que sugerir al arquitecto, necesito la trayectoria más corta posible, pero si no se puede, pues entonces lo mejor que se pueda. Entonces, lo que se busca es baja impedancia y menor trayectoria. En resumen, es en cuanto a lo que es conductor bajante. Otras preguntas es, ¿debe ir con tubería o no debe ir con tubería? Visualmente da un poco de temor, digamos, al personal, a la gente, el ver cable desnudo, pero la normativa dice o da libertad en ese aspecto, en que sea cable desnudo, porque al garantizar, lo que sí debemos garantizar es la ausencia de arcos eléctricos. Eso pondría en riesgo a equipos o a tuberías de gas, a tuberías en general. Pero lo que debemos garantizar es evitar la probabilidad o disminuir la probabilidad de arcos eléctricos. Por seguridad mecánica, en el último tramo del cable, en los últimos metros de cable, es para evitar cortes, para evitar accidentes, sí debe ir protegida por tubería. ¿Qué tubería? No debería ser tubería metálica, porque la tubería metálica que normalmente utilizamos aquí es circular, o sea, la EMT, por ejemplo, es redonda. Y los cálculos dicen que al ser un impulso de alta frecuencia, cuando cae ese impulso de alta frecuencia se induce electromagnetismo
si esta tubería es circular, lo amplifica a ese efecto electromagnético. Entonces la recomendación sería tubería no metálica, no metálica para los últimos tramos del cable. Para los primeros tramos, o sea, para los tramos más altos es indistinto, o sea, no es indispensable que tenga enchaquetado, pero no hace daño tampoco, así que no hay problema en hacerlo. Con cable TTU, por ejemplo, o con cable con chaqueta de PVC. Los últimos tramos, adicionar tubería de preferencia no metálica para evitar este efecto electromagnético. Eso en cuanto al conductor bajante. Buscar la trayectoria más corta posible para darle efectividad al sistema. Habla de una separación de seguridad, me estaba olvidando eso, de 30 centímetros al menos, buscando mantenerse alejado de tuberías, por ejemplo, de gas, eléctricas también. La toma de tierra se realizará al menos una puesta a tierra por cada conductor bajante y lo ideal o lo recomendado es 2 bajantes de puesta a tierra. ¿Por qué? ¿Por qué 2? Por justamente la norma habla de seguridad, de la integridad del sistema. Puede cortarse, puede ausentarse, puede pasarle algo a la una bajante, la otra debería estar. Al poner 2 bajantes, estás poniendo 2 puestas a tierra en paralelo, que al final te van a dar 2 resistencias en paralelo equivalen a una resistencia equivalente de la mitad de ellas, de mucho menor todavía, entonces estás dándole más eficacia y menor impedancia al sistema. Lo que decíamos hace un rato, la resistencia de la puesta a tierra debe ser menor a 10 ohmios, es la recomendación. La puesta a tierra del pararrayos sí debe unirse a otro sistema de puesta a tierra contiguos para garantizar la equipotencialidad del sistema y disminuir la posibilidad de arcos eléctricos, preferiblemente mediante un vía de chispas. Es lo que indica los documentos. Hasta ahí en lo que es, aunque ya habían hecho preguntas, pero no sé si hay más preguntas porque ya estamos en la parte final, lo que hablaríamos es del impacto indirecto de rayo. Ok, vamos con la Ingeniero, parte. una consulta más. El ingeniero Víctor Humala consulta si es recomendable medir la resistencia de puesta a tierra de un pararrayo con un telurómetro de pinza o se debe utilizar un telurómetro con picas, perdón. Debería ser con picas, perdón, sí, con picas. Generalmente, digo generalmente porque más depende de cómo esté configurado el sistema en general. Sí se puede con el de pinza, pero ahí viene, hablamos más bien de de métodos de medición de la resistencia puesta a tierra. Y con eso lo que me refiero es en los propios fabricantes de los medidores de resistencia de puesta a tierra, te dicen cuándo ocupar el uno y cuándo ocupar el otro. El de pinza o el que parece tenaz, parece amperímetro, digamos, el que es de tenaza, eh, no se debe utilizar, o mejor dicho, está mal utilizado cuando directamente medimos, no sé, ahí mostraría con mis dedos, directamente medimos el cable bajante y abrazamos ese cable bajante con la tenaza. El principio de funcionamiento de esas pinzas es resistencia de lazo. Inclusive en la descripción comercial de, por ejemplo, Fluke, dice, es un medidor de resistencia de lazo. ¿Ya? Entonces, no tengo gráficos de eso, pero hay que tener mucho cuidado en cómo lo utilizamos. O sea, es posible medir, pero refirámonos al manual de usuario de los fabricantes, en el que dice que para utilizar el de pinza debe haber condiciones específicas para medir la puesta a tierra y que haya un lazo cerrado. En eso me podría resumir aquello. Si es que hay un lazo cerrado, sí hay cómo. Y si es correcto hacerlo así. Si es que no hay un lazo cerrado, estaríamos midiendo mal. Estaríamos midiendo incompleto, diría yo. Y el instrumento va a dar cualquier medida. Puede dar un ohmio, como puede dar 5, como puede dar abierto, porque no está siendo bien utilizado. Si es que hay un lazo cerrado, sí. El que es mucho más fiable para este tipo de instalaciones, para este tipo de puestas a tierra, yo diría el de picas, porque ese directamente lo conectas a la puesta a tierra y bueno, también te dice tú el cómo utilizar ese medidor, ¿no? Pero habitualmente es el más práctico y más fiable. El de pinzas también se puede,
pero hay inclusive unas fórmulas matemáticas de cómo utilizarlo para estos casos. Y el propio fabricante de las pinzas lo informa en sus manuales de operación. La otra consulta dice que es la Crow's Food. No, no, no. ¿La qué, perdón? Crow's Food, tal cual. No. Es una consulta del ingeniero Luis Medina. Sí, ahorita abrí el chat, pero food, pie, crows, no estoy seguro si el ingeniero tal vez toma la palabra y nos explica. No he escuchado ese término, para ser sincero. Crossfoot, lo que indica en la pantalla, A ver, déjame ver. En su gráfico, Ah, ingeniero. ya, ok. No he visto la traducción, no me fijé en la traducción completa, pero quiero creer que pie de gallina, porque aquí lo conocemos como pata de gallina a esta forma física de la puesta a tierra. Voy, a ver, déjenme un momento. Quiero creer que se refiere a la gallina, tal vez. Pero sí, déjame ver. Cuervo, pata de cuervo. Sí, acá a esa forma física de poner esta forma en radial de tres conductores en forma radial, aquí la conocemos pata de gallina, aquí en el gráfico que yo he copiado es pata de cuervo, pie de cuervo. Ya, la siguiente consulta dice si la bajante puede ser construida con cable de aluminio. Sí, sí se puede. Igual, ahí habría que ver la ficha técnica del cable que se va a utilizar, la resistencia buscar la menor resistencia. Siempre el objetivo es la menor resistencia. El- la desventaja del aluminio es su poca tolerancia al calor. Entonces debería ser aluminio, pero mucho más grueso para que tolere cuando hay un impacto de rayo. Entonces el aluminio se va a derretir más rápido que el cobre. Entonces, ante un impacto de rayo podría ser que funcione, pero tenga mucha menos resistencia que si lo hacemos con cobre. Pero que se puede, se puede. Listo. Del gráfico que está, era la respuesta al CrossFoot. Em, ¿A qué se refiere con campo abierto al medir con la pinza? Eh, campo abierto, más bien me refería al medir con la tenaza. O sea, para medir perdón, con las picas. Con las picas necesitamos, para poder enterrar las picas, que haya campo, o mejor dicho, que el terreno que no esté encementado, sería. Aunque, bueno, cuando esté encementado también hay una forma de hacerlo, que sea de fácil acceso para las picas. A lo mejor me equivoqué cuando dije, pero campo abierto más me refería a que ahí es óptimo hacerlo con el medidor de picas. Ya. La siguiente consulta, ¿qué tan recomendable es utilizar el mallado triangular? El mallado triangular, o sea, que la puesta a tierra del pararrayos sea un delta. Si es eso, puede ser delta, puede ser un cuadrado, puede ser una malla muy grande dedicada al pararrayo, puede ser la que está en el gráfico aquí de pata de gallina. Alguna recomendación es que sea en pata de gallina porque permite la disipación más eficiente de la energía. Sí vi un documento, digamos así, científico que hasta hacía cálculo integral de cómo se dispersaba la onda electromagnética de este tipo de figura geométrica. Y la que más, según esos cálculos, la más recomendable es esta de pata de gallina y la siguiente era la triangular. Eh, pues sí, la idea es igual, menor impedancia, porque si hacemos un triángulo, un delta, pero que tiene una alta impedancia debido al terreno, porque sabemos que mucho más importancia, mucho más peso tiene la calidad del terreno desde el punto de vista eléctrico versus la construcción de la malla de tierra, pero la idea es, llegamos al mismo concepto, tener una baja impedancia. Si la construcción del delta le da una baja impedancia, perfecto.
Es la segunda, desde el punto de vista de esto de la dispersión de energía, es la segunda recomendada. Por el momento no tenemos más consultas, ingeniero, entonces, para continuar, por favor. Ok. Como parte final, o mejor dicho, ya de lo que es instalación del sistema de protección contra el rayo, ya lo hemos visto. Hemos visto la punta captadora, las recomendaciones para el cable bajante y las recomendaciones para el sistema de puesta a tierra. Ahora sería la recomendación contra el impacto indirecto de rayo. Esto hablamos de los TBSS. Es una charla dedicada, o sería una charla dedicada solo a los TBSS, inclusive esa la hicimos hace 3 o 4 semanas, me parece. Solo dedicada a los TBS sería hablar aproximadamente 1 hora, hora y media solo de este tipo. Pero lo que quiero dejar el mensaje es de que lo que dije al inicio es el pararrayo y la función del sistema de protección contra el rayo. La función es proteger al edificio y a las personas. No cumple o no tiene su función directa el proteger a los equipos eléctricos y electrónicos que están dentro de la estructura. La función de eso son los supresores de transitorios, son los TVSS. Entonces va muy de la mano el siempre recomendar en la instalación o parte del proyecto instalar los supresores de transitorios, porque lo que ocurre cuando cae el rayo, aquí lo ejemplifica, es que se da una inducción electromagnética en las líneas de energía, dañando a los equipos eléctricos que tenga interno de mi edificio, en mi nodo de comunicaciones. Pero esa ya no es función del pararrayo. O sea, se da el caso, en lo personal se dio el caso hace varios años, hace 12 o 14 años creo que fue. Se instaló un pararrayo en un municipio. Tiempo después, solo 3 o 4 meses después, cayó un rayo al frente en el parque que quedaba justo frente a la municipalidad. Y se quemaron, en el municipio, se quemaron central telefónica, un par de monitores y un par de equipos más. Entonces nos llamaron a pedir explicaciones. Y afortunadamente en las recomendaciones de informe final, es que por compras públicas ellos contrataron eso y eso era todo. Pero en las recomendaciones era instalar supresores de transitorios para, para proteger a los equipos internos. Al no hacerlo, se corre el riesgo de que se quemen las cosas internas. Entonces, estamos hablando de sistemas de protección contra el rayo, si debemos acordarnos del impacto indirecto, porque el rayo puede caer a centenas de metros y esa inducción mediante electromagnetismo que viene por el suelo y la diferencia potencial entre suelo y líneas eléctricas inducen corriente en nuestros equipos, en nuestras líneas eléctricas internas, causando daño a los equipos. Entonces, para evitar eso o para disminuir el riesgo son los supresores de transitorios. Por eso que en la parte final, si bien no es directamente con la instalación de pararrayos, debería ir siempre de la mano. ¿Sí? Se elimina el efecto indirecto de rayo mediante la instalación de supresores de transitorios en los tableros de energía. ¿Cómo funcionan los supresores de transitorios? Menos así, cuando cae un rayo en las líneas de energía, lo que hacen es derivar a tierra igual. Siempre el objetivo es mandar a tierra estos excesos o picos de energía, protegiendo en la medida de lo posible la carga conectada. Esa es la función de los supresores transitorios. Ellos obviamente, en cambio, no es función de ellos proteger a la estructura, peor aún a las personas. Ellos protegen a los equipos. Entonces, es muy frecuente que si aquí hay técnicos, ingenieros, electricistas, contratistas en general, muchos de los clientes llaman porque tienen un nodo de comunicaciones y en lo primero que piensan es en proteger a los servidores, a los switch, a los equipos eléctricos y ven como opción el pararrayo. Está bien, pero si el objetivo es proteger a los equipos eléctricos, el camino son los supresores. La recomendación, como dije hace un momentito, esto es una charla completa solo de los supresores, es que voy directamente a la recomendación para estos casos. Son supresores de 12 kiloamperios tipo 1 que estén diseñados para la onda 10350 para tener un 97% de fiabilidad estimada. O en su defecto, instalar un DPS de 120 kiloamperios de tipo 2. Hay una correlación matemática entre los tipo 1 y tipo 2. Esa es la recomendación. En electroprotecciones tenemos de ambos tipos, que lo consideren siempre. O sea,
en el objetivo de proteger a equipo eléctrico, supresores de transistores. ¿Y qué modelo? ¿Tipo 1 de 12 kiloamperios o tipo 2 de 100 kiloamperios, de 120 kiloamperios, las recomendaciones de la norma, ¿no? Con esto hemos concluido la charla técnica de hoy. Si hay tal vez alguna recomendación, alguna duda o consulta final, pues gustosos para contestarla, ¿no? Sí, Inge, tengo una consulta, no me quedó muy claro. Una consulta que hice con respecto a la medición en sí del homiaje, que no se debe medir con la pinza el cable bajante del captador. ¿El por qué? Porque, a ver, aquí ya tengo con qué dibujar. Porque, porque el fabricante de la pinza lo indica. Voy a intentar, el mouse no me ayuda mucho, pero digamos que esta es la varilla puesta a tierra. Y aquí tengo el cable bajante que viene desde el pararrayos. ¿Sí? Déjame cambiar de color. E instalamos aquí, o aquí hacemos la medición con nuestra pinza. No me ayuda mucho. Pero bueno, aquí colocamos. El fabricante, y esto es sería método de medición. Déjame dibujar algo más. Un momento. Aquí es otra puesta a tierra que indico. El principio de funcionamiento de de la pinza medidora, lo que me indica es que debe haber un lazo de esta forma. Lo que mide la pinza de resistencia del lazo es la resistencia del lazo de tierra. Es útil en este caso, déjame ver si lo dibujo rápidamente. ¿Por qué la empresa eléctrica, por ejemplo, lo utiliza muy frecuentemente? Porque aquí tienen un transformador en el que el neutro está aterrizado. Aquí está, bueno, aquí quiero dibujar el neutro puesto a tierra del transformador. Acá tenemos nuestra vivienda, por ejemplo. Y ellos nos piden que el neutro aquí también esté aterrizado. ¿Sí? Entonces aquí tenemos dos puestas a tierra. Acá vienen las líneas de energía, viene el neutro. Y cuando medimos, voy a cambiar de color. Cuando medimos aquí, estamos midiendo de forma correcta porque aquí hay este lazo entre entre los dos neutros, porque este neutro está aterrizado y este neutro también está aterrizado. Y medimos la resistencia equivalente de este lazo. Estas pinzas se las llama medidoras de corriente, perdón, medidoras de resistencia de lazo. Pero si tenemos un solo cable bajante, y lo voy a dibujar acá, y medimos acá, no hay un lazo, o sea, no hay un lazo que esté midiendo, estamos midiendo el aire, no hay el cierre de lazo. Hay una técnica que en los manuales de usuario lo dice, tendrías que clavar un electrodo auxiliar y lanzar un cable hasta acá, con la resistencia conocida, con la resistencia de este cable conocido, y restarle del resultado que te dé aquí, pero crear este lazo. Yo sé que no me ayuda mucho la gráfica, pero la idea es esa. Si me dan un minuto, tal vez encuentre un manual de usuario de un, de una pinza de estas, pero esa es la explicación. No sé si con eso quedó claro. Igual déjenme ver si encuentro el manual que les indico. Es por el método de medición de la pinza. De acuerdo, Inge. La otra consulta que tengo es, ¿por qué no es recomendable poner el aislador entre el mástil y el captador, ya que cuando se adquiere el kit del captador viene con el aislador en sí para el mástil? Porque esa es decisión del que vendió el mástil bueno, el del que vendió el kit, ¿no? Pero yo no he visto un documento técnico que indique hacerlo así.
Más bien es lo contrario. Se pide evitar, evitar posibilidad de arcos eléctricos y garantizar inclusive continuidad entre los distintos elementos metálicos que podrían causar masas. Entonces, sí, es decisión del que vende el kit. No, por ejemplo, el aislador está lo suelen poner entre el pararrayos y el mástil, aislando el mástil del pararrayo. Y el pararrayo le adosan o lo instalan el cable bajante. Entonces, sí, efectivamente, el camino preferente va a seguir siendo el cable bajante. Pero, digo, no tiene mayor sentido poner este aislador. O sea, no le veo, o sea, no hay un documento donde diga póngalo, tampoco hay uno donde diga no póngalo, no lo ponga. Pero lo que sí hay la recomendación es que todos los elementos metálicos deben estar unidos entre sí para evitar arcos. Entonces, al poner un aislador de pocos kilovolts de aislamiento, va a ser poco eficiente, o nada eficiente, nada útil, diría yo. Ya encontré el manual de una pinza, déjenme encontrarla. Sí, estamos viendo el manual de esta pinza. Este gráfico es común para todos los modelos que al menos he visto varios de estos fabricantes de pinza. En esta situación es que dicen es correcto la medición el uso de las tenazas, de estas pinzas medidoras, de esta forma. Ahora, también hay otra forma de hacerlo, pero dice, si lo haces así, si ven que, ¿cuál quiero medir? Y tengo un electrodo auxiliar, pero siempre debo crear un lazo. Debe haber una resistencia de lazo. O sea, de que se puede, pero debemos fijarnos en los manuales de usuario, en cómo se debe hacerlo. Miren, o sea, hay cómo, pero usando resistencias auxiliares. Entonces, hacerlo solo con un cable que baja del pararrayo a la puesta a tierra no va a ser una medida confiable, porque no hay un lazo que se cierre, como en estos casos. Inclusive por eso estos aparatos vienen con su anillo de calibración, o sea, que suele ser de 5 ohmios, un anillito para que verifiquen que esté en buen estado. Es un medidor de resistencia puesta de lazo, perdón, un medidor de resistencia de lazo. Gracias, ingeniero. No tenemos más consultas. Nuevamente ponernos a las órdenes en caso de alguna duda que haya quedado en este momento. Nosotros brindamos las capacitaciones sin ningún costo. Pueden ser las mismas personalizadas. Para esto, por favor, déjennos sus datos en el link que está compartido en el apartado del chat y desde el departamento comercial nos pondremos en contacto con cada uno de ustedes, además para hacerles llegar también la información de la charla del día de hoy. Agradecerles nuevamente y les esperamos para una próxima capacitación. Muchas gracias a todos de mi parte, agradecido por el tiempo, nos extendimos un poquito más, pero espero que les haya sido de mucha utilidad. Estaremos a las órdenes. ¿Sí?